Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Paula y hoy vamos a hablar un poquito sobre el imperfecto del indicativo, porque hoy voy a enseñarte algunas frases muy comunes que siempre, o mejor digo, casi siempre, porque puede haber excepciones ocultas en español, que casi siempre utilizamos con el imperfecto. En específico, vamos a ver frases muy comunes con el imperfecto de los verbos querer y tener. Quería, queríamos, querías, querían, tenía, tenías, teníamos, tenían, etc. ¿Ok? Pero antes quiero que recuerdes rápidamente cuando usamos el imperfecto del indicativo. Cuando yo enseño el imperfecto del indicativo en mis clases privadas, les doy a mis estudiantes 5 palabras claves, que son descripción. Por ejemplo, la casa era grande, tenía 4 habitaciones y había un jardín enorme. La segunda palabra, proceso, un proceso. Por ejemplo, yo hablaba mientras tú preparabas la cena. Número 3, sentimiento. Estaba feliz, estaba alegre, tenía miedo, sentía pena, sentía vergüenza. ¿Ok? Número 4, hábitos. Yo visitaba a mis abuelos en verano y comíamos todos juntos cada noche. Y la número 5 es intención. Intención. Por ejemplo, iba a llamarte, quería ir a la fiesta, iba a decirte. Así que recuerda esas 5 palabras claves: descripción, proceso, sentimiento, hábito e intención. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver 5 frases que siempre utilizamos con el imperfecto del indicativo, con el verbo querer, y 4 frases que siempre utilizamos con el imperfecto del indicativo, con el verbo tener. Y empecemos con el verbo querer. Frase número 1. Quería preguntarte si. Quería preguntarte si, y luego completas la oración. E incluso puedes agregar solo delante de la frase. Por ejemplo, solo quería preguntarte si. Solo quería preguntarte si, y completas la oración. Por ejemplo, puedo decir, quería preguntarte si puedes ayudarme con la mudanza. Quería preguntarte si puedes ayudarme con la mudanza. O también puedes decir, te quería preguntar si puedes ayudarme con la mudanza. Te quería preguntar si puedes ayudarme con la mudanza. Recuerda que los pronombres pueden ir antes del verbo conjugado o al final del verbo en infinitivo. ¿Ok? Otro ejemplo. Buenas tardes. Quería preguntarle si hacen entregas a domicilio. Buenas tardes. Quería preguntarle si hacen entregas a domicilio. O también puedes decir, y es nuestra frase número 2, quería saber si. Quería saber si. ¿Ok? Por ejemplo, buenas tardes. Quería saber si hacen entregas a domicilio. Buenas tardes. Quería saber si hacen entregas a domicilio. O imagínate, por ejemplo, que mi esposo me pregunta, ¿para qué te llamó Alfonso? ¿Para qué te llamó Alfonso? Y yo le digo, Alfonso quería saber si vamos a ir a su boda. Alfonso quería saber si vamos a ir a su boda. ¿Ok? Quería saber si. La siguiente frase, la frase número 3, es quería disculparme por. Quería disculparme por.
Y esta frase expresa mucha cortesía, ¿ok? Y muestra nuestra intención de pedir disculpas, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, quería disculparme por lo que pasó el otro día. Quería disculparme por lo que pasó el otro día. O también puedo decir, quería disculparme por no visitarte cuando estabas enfermo. Quería disculparme por no visitarte cuando estabas enfermo. O un último ejemplo, quería disculparme por haberte gritado anoche. Es que estaba furiosa. Quería disculparme por haberte gritado anoche. Es que estaba furiosa. Y la número 4 también muestra mucha cortesía y es quería darte las gracias por. Quería darte las gracias por. Por ejemplo, quería darte las gracias por ayudarme con el proyecto. Quería darte las gracias por ayudarme con el proyecto. O puedo decir a un grupo de personas, quería darles las gracias por venir. Quería darles las gracias por venir. Y la última frase que siempre usamos con el imperfecto del indicativo del verbo querer es quería avisarte que. Quería avisarte que. Por ejemplo, quería avisarte que mañana no puedo ir a la oficina. Quería avisarte que mañana no puedo ir a la oficina. U otro ejemplo, me llamó Marcos. Quería avisarnos que va a llegar tarde, que no lo esperemos para cenar. Me llamó Marcos. Quería avisarnos que va a llegar tarde, que no lo esperemos para cenar. ¿Ok? Esas son las 5 frases muy comunes que siempre utilizamos con el verbo querer en el imperfecto del indicativo, ¿sí? Veamos ahora las 4 frases comunes que utilizamos con el imperfecto del verbo tener. Número 1, cuando decimos tenía sueño, tenía hambre, tenía frío, tenía calor, tenía sed. Con ese tipo de sensaciones, cuando hablamos en el pasado, siempre vamos a utilizar el imperfecto, ¿ok? Por ejemplo, imagina que estoy hablando con una amiga y yo le digo, anoche tenía mucho sueño, pero no pude dormir porque mi vecino estaba escuchando música a todo volumen. Anoche tenía mucho sueño, pero no pude dormir porque mi vecino estaba escuchando música a todo volumen. Y ella me dice, yo tampoco pude dormir, pero porque tenía mucho calor. Yo tampoco pude dormir, pero porque tenía mucho calor. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de sensaciones, siempre vamos a utilizar el verbo tener en el imperfecto del indicativo, ¿ok? E igualmente cuando hablamos de sentimientos en el pasado, por ejemplo, tenía miedo, tenía ansiedad, tenía nervios, tenía rabia, ¿ok? Con esos sentimientos también utilizamos el imperfecto del indicativo. Por ejemplo, si digo, tenía nervios de hablar con mi jefe y pedirle un aumento de salario, pero hablé con él y todo salió muy bien. Tenía nervios de hablar con mi jefe y pedirle un aumento de salario, pero hablé con él y todo salió muy bien. Y una situación en la que el 100% de las veces utilizamos el verbo tener en el imperfecto del indicativo es para hablar de la edad en el pasado. ¿Okay? Por ejemplo, yo tenía 15 años cuando me gradué de la secundaria. Yo tenía 15 años cuando me gradué de la secundaria. O
Mis padres tenían 20 años cuando se conocieron. Mis padres tenían 20 años cuando se conocieron. Nunca decimos tuve 15 años, tuve 20 años, ¿ok? Nunca. Y la última frase del día de hoy es tenía razón. Tenía razón. Siempre con el imperfecto del indicativo. Tenía razón, tenías razón, teníamos razón, tenían razón, ¿ok? Por ejemplo, una frase muy común es, viste, yo tenía razón. Viste, yo tenía razón. O otra también muy común es, te lo dije, yo tenía razón. Te lo dije, yo tenía razón. Así que ahí las tienes. Esas son las frases comunes que yo quería enseñarte hoy, que siempre usamos con el imperfecto del indicativo con los verbos querer y tener. Y ahora te toca a ti. Deja tus ejemplos en los comentarios para que practiques tu español hoy. No esperes más, hazlo hoy, ¿ok? Yo te mando un beso enorme, cuídate y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!